Hola a todos, Dios les bendiga. Gracias una vez más por acompañarnos, por estar con nosotros. Dios es grande y Dios es misericordioso de que nos permite que estemos con vida a pesar de que el mundo entero está pasando por esta situación, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Así que no se preocupe, por muy fuerte que se sienta el problema, Él está con nosotros. Así que le invitamos a que se goce, que cante con nosotros y que le adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Cante con nosotros. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús por ti, mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, Señor, mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres
y Él reina por los siglos de los siglos. Santo es su nombre, bendito Jesús. Adórele con nosotros. Dígale, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Exaltado, Y exaltado en majestad, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, verte alto y levantado, en la gloria de tu nombre, derrama de tu fuego, Señor, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Exaltado, Exaltado en majestad, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, verte alto y levantado, en la gloria de tu nombre, derrama de tu fuego, Señor, mientras cantamos santo, santo, Él es santo. santo, 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 yo quiero verte. Él es santo. Santo, 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 Tú eres santo, 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 yo quiero verte. exaltado en majestad. Y exaltado en majestad, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, verte alto y levantado, en la gloria de tu nombre, derrama de tu fuego, Señor, mientras cantamos santo, santo, y exaltado en majestad, brillando en la luz de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, verte alto y levantado, en la gloria de tu nombre, derrama de tu fuego, Señor, mientras cantamos santo, santo, Él es santo. santo, santo,
Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios eterno, por permitirnos estar bajo su cuidado. Gracias por permitirnos, bendito Dios, acercarnos a sus pies. Contemplamos, bendito Dios, su presencia, su existencia en todo lo que existe, en todo lo que hay a nuestro alrededor. Gracias, Señor Jesús. Santo es su nombre. Formó las olas al hablar, quien contó
Bendito sea su nombre, Señor Jesús. Bendito sea por siempre. Buenos días, querida iglesia, y muy feliz día a todas las mamás que nos sintonizan. Hoy es el Día de la Madre, así que espero que sus hijos las estén consintiendo como se merecen, que les hayan llevado el desayuno, a la cama y que estén encargándose de todas las cosas, que no tengan que cocinar el día de hoy y que pues puedan tener una buena celebración, aunque estamos en casa. Pero es una muy buena oportunidad para ustedes, hijos, para mostrarle a su mamá cuánto aprecian todo lo que ella hace por ustedes. Y hablando de estar en casa, estaba pensando al preparar los elementos de la Cena del Señor que en pocas palabras estamos volviendo al tiempo del Nuevo Testamento. Los hogares se reunían y sí, quizá había gente que no vivía bajo el mismo techo, pero era en ese ambiente íntimo de una familia donde los primeros creyentes celebraron la Cena del Señor. Y siempre era un momento en el que ellos recordaban lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz. Para ellos la memoria estaba mucho más fresca. Muchos de ellos quizá fueron testigos de la crucifixión y obviamente también de la resurrección. Pero para otros que estaban integrándose a la fe, quizá para unos era escuchar por primera vez la buena noticia del Evangelio, pero para cada creyente, el momento de celebrar la Cena del Señor es recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y por eso quisiera invitarles, espero que tengan los elementos listos. Y esto, hermanos, es un privilegio que todas las personas que han creído en Jesucristo como su Salvador personal tienen para compartir y recordar lo que Jesús hizo por nosotros. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue torturado y crucificado, y la copa, el jugo de la uva, representa su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y como les dije, en nuestra iglesia la costumbre es que todas las personas que han creído en Jesucristo pueden participar de estos elementos que simbolizan la obra de Cristo. Como padres de familia, si ustedes están seguros que sus hijos han creído en Jesucristo, entonces adelante, permítanles participar. Si ustedes no están seguros que sus hijos han creído en Jesucristo, entonces esta es una muy buena oportunidad para que ustedes puedan explicarles el mensaje del Evangelio, y cuando ellos hayan creído y recibido a Jesucristo, entonces van a ser bienvenidos a participar. Así que con eso en mente, preparémonos para participar de los elementos en esta mañana, y quisiera invitarles a que hiciéramos una oración. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por permitirnos recordar hoy en nuestros hogares el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Lo hacemos con gratitud en nuestros corazones, pero también anhelando ese día en el que Él regresará nuevamente por su iglesia y nos llevará para estar contigo por el resto de la eternidad. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos de la copa. Y el apóstol termina diciendo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por ese amor tan grande que tú mostraste por nosotros al enviar a Jesús, tu único Hijo, para que Él diera su vida en la cruz por cada uno de nosotros que hemos creído. Y gracias porque con ese sacrificio tú hiciste un nuevo pacto, un pacto de salvación
y vida eterna, un pacto que demuestra tu gracia y tu misericordia por cada uno de nosotros que somos pecadores. Y gracias porque a través de Él, ahora nosotros podemos tener comunión contigo. Pero gracias también, Señor Jesús, por el gran amor que tú también tuviste por nosotros, haciéndote obediente al deseo del Padre y tomando forma humana y sometiéndote a todos los vituperios de la cruz, solo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es por eso que nos deleitamos en tenerte, no solo como nuestro Señor y nuestro Salvador, sino también nuestro hermano mayor, la persona que intercede por nosotros delante de Dios. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú das testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recordamos el sacrificio de Jesús y nos gozamos esperando su segunda venida como su pueblo, como su iglesia. En ese nombre poderoso, el nombre de Jesús, oramos. Amén. Continuemos en alabanza esta mañana. Amén. Vamos a cantar este último canto y yo le invito a que lo cante de todo corazón porque el Dios que cantamos vive y reina. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me
cuidas. me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios y mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Amén, bendito sea Señor Jesús. Vamos a orar todos juntos y decirle: bendito Cristo, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por su cuerpo, bendito Jesús, que entregó por nosotros para que pudiéramos nosotros tener vida. Gracias por haber pasado por ese sacrificio por toda la humanidad. Reconocemos, bendito Dios, de que solamente por su muerte es que tenemos el camino a la salvación, por esa muerte y resurrección. Y por eso es que le damos las gracias, porque digno es de ser por siempre exaltado. Bendito sea Señor Jesús. Amén. Estimada iglesia, continuamos con nuestro programa de esta mañana y ahora vamos a la parte del sermón siempre dentro de nuestra serie Una Iglesia Ejemplar, y el tema de hoy es Entendiendo la Gracia de Dios. Esta mañana estaba recordando un almuerzo que tuve aproximadamente unos 16 o 17 años con un grupo de pastores en la ciudad de Guatemala. El invitado especial esta mañana era un señor que se llamaba Nicky Cruz. No sé si algunos de ustedes han escuchado acerca de él, pero yo sí recuerdo cuando yo era un adolescente haber leído su libro que se llamaba Nicky Corre Nicky. Así fue que lo tradujeron o Corre Nicky Corre, creo. Así lo tradujeron en español. En inglés es Run Baby Run. Pero él era un pandillero, él es de Puerto Rico, era un pandillero en la ciudad de Nueva York, y por una serie de eventos él llegó a conocer a Cristo y su vida cambió radicalmente. Y ahora obviamente él ya está retirado, tiene 81 años de edad, pero por muchos, la segunda parte de su vida, por muchos años él fue un evangelista. Y esa mañana en ese almuerzo yo tuve la oportunidad de escuchar su testimonio directamente al otro lado de la mesa donde yo estaba sentado. Y fue un privilegio conocer a este hombre, saludarlo. Si hubiera tenido todavía mi libro, lo hubiera llevado para que lo firmara. Pero también estaba pensando en cómo el poder de Dios es suficiente para transformar la vida de alguien. Y algo así es lo que vemos en el pasaje que estaremos estudiando esta mañana. Y por eso quisiera que comenzáramos. Si ustedes tienen una Biblia, por favor, vayan a 1 Timoteo capítulo 1 y hoy vamos a estar estudiando los versículos 12 al 17. Ahora, quisiera que comenzáramos pensando acerca de la importancia de nuestro testimonio personal. Y quizás no todos vamos a tener un testimonio tan impactante como el del hermano Nicky Cruz, pero sí todos hemos experimentado de una manera directa la gracia de Dios. Les dije la semana pasada que una buena manera de poder contar nuestro testimonio es hablar acerca de cómo éramos antes de conocer a Cristo, cómo fue que entendimos el mensaje del Evangelio
y cómo es nuestra vida ahora después de haber creído en Cristo. Y algo así es lo que vemos en este pasaje, en la primera parte de esta mañana, nada más que el apóstol Pablo altera un poquito el orden de los eventos. Él habla primero de cómo es ahora que es cristiano, luego habla de cómo era antes de ser creyente, y después nos cuenta cómo fue que él entendió la gracia de Dios. Así que vamos al pasaje, es 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14, y la primera cosa que vamos a ver es el testimonio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él tiene que decirnos acerca de cómo él llegó a conocer a Cristo? Ahora, dice el pasaje así: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Quiero que veamos en este pasaje, hermanos, la importancia de nuestro testimonio personal. Como les dije, esos tres elementos tienen que estar ahí. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue que el Señor transformó mi vida? ¿Y cómo es mi vida después de conocer a Cristo? Y vemos esos tres elementos en estos tres versículos. Lo primero que vemos en el pasaje es que cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que surge en nuestro corazón, la emoción que se presenta es gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Entonces, lo que el primero nos va a decir el apóstol Pablo es cómo era su vida antes de la conversión. ¿Quién era él? Recordemos lo que decía el versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vemos aquí que la gratitud del apóstol Pablo se muestra en tres elementos. Veamos cuáles son esos tres elementos. Dice, doy gracias a Jesús, ¿por qué? Número 1, me ha fortalecido. Número 2, me tuvo por fiel. Y número 3, me ha puesto en el ministerio. ¿Qué querrá haber dicho él cuando dijo eso de me ha fortalecido? Bueno, quizá deberíamos considerar quién era él y qué era lo que él había logrado en su vida. Pablo reconoce que todo lo que él ha hecho, el gran apóstol Pablo, todos los viajes misioneros que ha realizado, todas las iglesias que ha plantado, no fue por lo quien era él, sino porque Dios lo había fortalecido, lo había capacitado, lo había usado para hacer todo eso. Segundo, él dice que está agradecido con Dios porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, creo que lo que el apóstol nos está diciendo es que Dios escoge y capacita a los que Él quiere usar para su obra. No por lo que ellos son o por sus propias capacidades, sino por la obra y la gracia de Dios. Recordemos lo que Él había dicho antes a la iglesia en Corinto. Él dijo estas palabras: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces, el apóstol está reconociendo, fue Dios el que me tuvo por fiel, fue Dios el que me asignó este ministerio. Y no es nada que tenga yo, no es nada que yo haya producido, sino que mi suficiencia, lo que yo he podido hacer, proviene de Dios. Y por eso lo que hay en su corazón es gratitud. Y por último, él dice que está agradecido con Dios porque lo puso en el ministerio. Miremos lo que dice el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 15. Y este es el momento en el que Pablo fue llamado para ser apóstol. Él, si ustedes recuerdan, en el momento de su conversión, él queda ciego y Dios le habla a un cristiano que estaba ahí en la ciudad de Damasco, que se llamaba Ananías, y le dice: ve a visitar al apóstol Pablo y cuando tú ores por él, él va a recobrar la vista.
A ver, a este hombre le dice, Señor, pero este hombre tiene la fama de andar persiguiendo a la iglesia, de andar encerrando en la cárcel a los que son creyentes. Esta es la respuesta de Dios, versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ahora, entonces el apóstol Pablo está agradecido por esas tres razones, porque Dios le fortaleció, porque Dios lo tuvo por fiel y porque Dios le ha asignado a un ministerio. Y ahora él está aquí contando, bueno, ese soy yo ahora. Ahora que Cristo me transformó, yo estoy agradecido por esas tres cosas. Pero ¿cómo era el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? Su vida antes de su conversión se podría resumir en una palabra, en una frase: enemigo de Dios. Miremos lo que dice el versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Wow, estas son palabras fuertes. El apóstol Pablo mismo dice, yo antes de conocer a Cristo yo era un blasfemo. ¿Qué quiere decir eso, que era un blasfemo? Un blasfemo es una persona que niega el poder y la majestad de Dios. Afirmaba que Jesús no era el Mesías y también forzaba a los cristianos, a los que ya habían creído en Jesús, a que blasfemaran del nombre de Jesús, negando que Él fuera el Mesías o que Dios es el Todopoderoso y majestuoso. Vemos un ejemplo de eso, de quién era este apóstol ahora, antes de conocer a Cristo. Su nombre era Saulo, y la primera vez que se encuentra en la Biblia está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 57 y 58. Este es el momento cuando el primer mártir de la iglesia, que se llamaba Esteban, da su vida por la causa de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, los que estaban escuchando el testimonio de Esteban, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Es la primera vez que se menciona en la Biblia. Vemos aquí una turba de gente que está apedreando a Esteban, y la ropa de Esteban, los mantos que llevaba Esteban, los ponen a los pies de este joven. Miren lo que dice el primer versículo del capítulo 8, lo que sigue inmediatamente después. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Recordemos un poquito. En el momento en que el apóstol Pedro predicó su primer sermón, el día de Pentecostés, como 3,000 personas se convirtieron. Y más adelante, otros 5,000 se convirtieron. Así que el número de creyentes en la ciudad de Jerusalén era ya bastante grande. Y ahora lo que este pasaje nos dice es que con esta persecución que se desató después de la muerte de Esteban, todos los creyentes fueron esparcidos fuera de Jerusalén, excepto los apóstoles. Los apóstoles fueron los únicos que permanecieron ahí. ¿Y quién era el que incitaba todo esto? Pues uno de ellos era Saulo. Dice la primera parte de este versículo que él estaba de completo acuerdo con los que apedrearon a Esteban, y fue quizá el que incitó la persecución, y queda más claro en el versículo 3 de ese pasaje. Pero Saulo, dice, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Vemos aquí un hombre violento, un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia con violencia. Dice que entraba a las casas y literalmente los arrastraba hasta la iglesia. Imagínense, este era el apóstol Pablo. Y por eso creo que es que él dice en ese pasaje de Timoteo que estamos estudiando, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo, dice él, se me mostró misericordia porque lo hice por la ignorancia en mi incredulidad. Sin embargo, se me mostró misericordia.
Él iba camino a la ciudad de Damasco para continuar con esta tarea cuando él tiene un encuentro con Jesucristo. Y por eso es que él dice, Dios me mostró de su misericordia. Lo más fácil para Dios, si yo era el que más daño le estaba causando a la iglesia, hubiera sido eliminarme. Pero Dios me mostró misericordia. Ahora, él dice, lo hice en mi incredulidad. ¿Cómo fue el momento de su conversión? Su vida en el momento de la conversión, él va a admitir, fue simple y sencillamente la gracia de Dios. Leamos el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Impresionante lo que dice ese pasaje. La gracia del Señor fue más que abundante. Eso lo que quiere decir es que sobreabundó, que fue mucho más grande que lo necesario. Y junto con esa gracia, esa inundación, por así decirlo, de la gracia de Dios, traía fe y traía amor, que es lo que se encuentra en Jesucristo. Estos tres, la gracia, la fe y el amor, son regalos que Dios nos da y que solo se encuentran en Jesucristo. Pero el primero de ellos es la gracia. Por la gracia de nuestro Señor, que fue más abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, así fue como el apóstol llegó a ser lo que ahora es. Y entonces, si lo pusiéramos en el orden que yo les he dicho, cómo era antes de conocer a Cristo, cómo fue que conoció a Cristo y cómo era su vida después de conocer a Cristo, sería de poner un poquito en orden estos versículos que leímos, pero lo que vemos es que el apóstol Pablo era un blasfemo, era un perseguidor y hacía violencia a la iglesia. ¿Cómo fue que él llegó a conocer a Cristo? Dios le mostró su gracia. Y una vez que él experimentó la gracia de Dios, lo que surge en su corazón es gratitud, porque dice, Dios me perdonó, Dios me escogió, Dios me tuvo por fiel, Dios me puso en el ministerio. ¡Qué gran bendición! Ahora, la segunda parte del pasaje que estamos estudiando en esta mañana, el apóstol Pablo va a quitar la luz de él y nos va a dar ánimo a todos diciendo, esta gracia del Señor también está disponible para ti. Esta gracia que yo he experimentado está disponible para todos. Miremos lo que dicen los siguientes versículos, el versículo 15 y el versículo 16. Pablo comparte su testimonio y luego él explica qué es esa gracia que él ha experimentado y que solo se encuentra en Jesús. Miren lo que dice el pasaje. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero el apóstol Pablo comienza diciendo, palabra fiel, palabra fiel. Y en esto es una frase que el apóstol Pablo usa por lo menos 8 veces en sus epístolas, pero lo que quiere decir es, pongan atención, esto que voy a decirles es sumamente importante y ustedes pueden creer en lo que les voy a decir. Es digno de ser escuchado, es digno de ser creído, es digno de ser recibido. Pongan atención a esto que les voy a decir. ¿Y qué es lo que él nos dice? Primero nos explica cuál es la salvación que Dios ofrece. El primer propósito de Jesús al venir al mundo, en su primera venida, fue salvar a los pecadores. El versículo 15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús mismo dio testimonio de eso. En Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesús les dijo a los que le estaban escuchando, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino que los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa fue la razón por la que Jesús vino a dar su vida en la cruz, para salvar a los pecadores. Ahora,
Hay más testimonio de eso. En Juan capítulo 3, en la famosa conversación que él tiene con este hombre Nicodemo y el famoso versículo que casi todos saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. El siguiente versículo, el versículo 17, dice esto: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La primera venida de Jesús no fue para juicio, no fue para condenar, sino que fue para salvar. Y esa es la buena noticia que compartimos en el mensaje del Evangelio. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y no es necesario que esos pecadores se arrepientan primero, porque miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía estamos en nuestros pecados, es que si creemos en el regalo de Dios a través de Jesús, podemos ser salvos de nuestros pecados. No es necesario primero cambiar mi estilo de vida para acercarme a Dios. Es todo lo contrario. Cambio mi estilo de vida porque he sido transformado por Jesucristo. Qué impactante el mensaje del Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y luego Él dice, entre los cuales yo soy el primero. ¿Qué sería lo que el apóstol Pablo quiso decir con esta frase? Entre los cuales yo soy el primero. Bueno, creo que no es el primero cronológicamente hablando, porque antes del apóstol Pablo hubieron otro montón de gente que fueron pecadores, todo el Antiguo Testamento, etcétera, desde Adán y Eva. Así que no, cuando él dice yo soy el primero, no está hablando de cronológicamente. Creo que tampoco está hablando de orden, yo soy el que más pecados he cometido, sino que está hablando de como un número cuantitativo. Yo soy el primero, lo que quiere decir es un pecador de la primera categoría. No estoy ni entre los aficionados, ni entre los amateurs, sino que soy de los profesionales, dice el apóstol Pablo. Yo estoy en la primera categoría de pecadores. Y eso solo es eco de lo que él ha enseñado en otras epístolas, porque el apóstol Pablo no era el único pecador. De hecho, todos hemos pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y yo no sé, pero en el mundo en el que vivimos, hay gente que si cree que no ha hecho cosas muy, muy malas, como no ha cometido asesinatos, o no ha cometido adulterio, o no ha robado grandes cantidades de dinero, entonces ellos piensan, pues yo soy mejor que otros. Yo soy mejor que otros. Y se creen personas muy buenas y morales, y especialmente si tienen cierto trasfondo religioso y han cumplido con los rituales de su religión, ellos piensan que son buenos. Pero lo que es necesario entender para recibir el Evangelio es que todos somos pecadores. Debe llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros en el que reconozcamos que somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Debemos creer que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados y nosotros debemos contarnos entre ese número de pecadores. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos va a explicar es que su gracia, la gracia que él ha mostrado, que Dios ha mostrado, demuestra la paciencia de Dios para con nosotros. Su gracia demuestra su paciencia. Miren lo que dice el versículo 16 del pasaje que estamos estudiando. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo. Si Dios tuvo misericordia de mí, dice el apóstol Pablo, Él también puede tener misericordia de ustedes. Si Dios me mostró su gracia, todos los demás también pueden recibir la gracia de Dios.
Si siendo Pablo como era, blasfemo, inmoral, perseguidor de la iglesia, agresor de la iglesia, y Dios tuvo misericordia de él, Él también puede tener misericordia de nosotros. Si Dios mostró su gracia a un hombre que le hizo tanto daño a la iglesia, Él también puede mostrarte gracia a ti. Esa es la idea que el apóstol Pablo está diciendo. Para que en mí, como el primero, dice, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo se pone de ejemplo. Hey, no hay nadie que se escape de la gracia de Dios. No hay nadie que sea tan malo que no pueda ser perdonado por Dios. No hay nadie que haya cometido grandes ofensas en contra de Dios, como blasfemar, que no pueda alcanzar la gracia de Dios. Esa es la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera, la respuesta que Dios desea cuando nosotros entendemos su maravillosa gracia? El versículo 17 es una doxología que cierra esta sección del pasaje y dice así la palabra de Dios. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Varios atributos que se mencionan aquí, 4 atributos de Dios. Número 1, Rey eterno. ¿Qué quiere decir eso de Rey eterno? El Rey, el Dios todopoderoso, soberano sobre todo lo que existe en la creación, visible o invisible. Luego dice inmortal, sin principio y sin fin, sin envejecer o decaer, por encima de todo lo creado. Invisible, más allá de las limitaciones del mundo físico, más allá de la percepción de los 5 sentidos de los seres humanos. Y por último dice, el único Dios. Habla de su exclusividad, de su autoridad absoluta sobre todo. A este ser digno de confianza, incomparable, que existe por sí mismo, que es rico en misericordia y en amor, Él es el único digno de recibir el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonita alabanza con la que termina el apóstol Pablo. ¿Cómo podríamos concluir y aplicar este pasaje a nosotros? Quisiera hablarle primero a los que estén entre nosotros que no han creído todavía en el mensaje del Evangelio. Es posible que por la invitación de algún amigo o algún familiar, usted nos está sintonizando en esta mañana, pero usted todavía no ha entendido el mensaje del Evangelio. Estas palabras son para ti. No importa tu pasado, no importa la gravedad de los pecados que creas que has cometido, todavía puedes recibir la misericordia y la gracia de Dios. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a personas como tú. Él puede salvarte. Acepta, cree en estas palabras. Si crees, no solo experimentarás la misericordia de Dios y su gracia que es infinita y que nosotros no merecemos, sino que también podrás tener la fe y el amor que solo se hallan en Jesucristo. Él es el que puede darte vida eterna. Y espero que si has puesto atención a lo que hemos expuesto en este pasaje, esa sea la decisión que tú tomes. Que sea tu iniciativa reconocer, sí, aún como yo soy, Jesús puede salvarme y puedas entregar tu vida a Él. Ahora yo quisiera hablar a los que están entre nosotros que han creído en Jesucristo y que ya están disfrutando de todos estos beneficios. Mi desafío para ustedes, hermanos, es considera el impacto de tu testimonio. Quizás no vas a tener una historia tan fabulosa y entretenida como la de Nicky Cruz o como la del mismo apóstol Pablo, pero tu testimonio puede ser usado por Dios para impactar la vida de otros. Recuerda cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Recuerda cómo fue que tú lograste entender la gracia de Dios que se encuentra en el Evangelio. Y también recuerda cómo ha sido tu vida después de que Jesucristo transformó
tu corazón. Y esas 3 cosas, si tú las compartes con otros, pueden ayudar para que más personas también vengan a conocer a Jesucristo. Dios puede usarte a ti para que más personas conozcan el Evangelio. Y por eso es que me gustaría terminar con esta doxología que el apóstol usó. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias porque en tu amor tan grande por nosotros, tú decidiste enviar a Jesús, tu único Hijo, para que Él diera su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, que es todopoderoso, que es omnipresente, pueda estar ahí en los hogares donde hay personas que todavía no te conocen y ellos puedan entender el gran amor y misericordia que tú quieres mostrarles y ellos puedan entregar sus vidas a ti. Y a nosotros, Señor, los que hemos creído, te pido que tu Espíritu Santo pueda llenarnos de valor para que podamos contarles a otros lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y que la respuesta que tú recibas de nosotros y de aquellos que todavía no te conocen, pero que te conocerán por nuestro testimonio, sea alabanza, honra y gloria a tu santo nombre. Tus hijos dicen amén, tu iglesia dice amén, y es en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que nos entregamos a ti para ser usados por ti. En ese nombre glorioso oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mi estimada iglesia. Espero que este haya sido un domingo muy bendecido para ustedes. Estaremos en contacto durante la semana a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Y de manera especial, un saludo para todas las madres. Hoy que es Día de las Madres, esperamos que el Señor les esté bendiciendo sus vidas y que aún ahí en casa puedan recibir el amor y la bendición de sus hijos. Que el Señor les bendiga.